Hola a todos, estamos acá una vez más en una charla técnica que en esta ocasión quiero tomar o tratar de explicar muy brevemente algunos puntos que utilizo para hacer mis dibujos. En este caso, hablar un poco sobre el arte de concepto, el arte de ambientaciones, la pintura libre y el otro punto es cómo ir mejorando el flujo de trabajo en la creación de este tipo de dibujos, ¿ya? En este caso no vamos a ver linear, no vamos a ver ningún otro tipo de eh, puntos que se separen a esto porque lo que me han preguntado mucho es sobre cómo hago estos paisajes y estas ilustraciones de forma tan rápida, ¿ya? Aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo de Feng Shui, que él es una de las personas o referentes de los cuales yo aprendí bastantes técnicas y bueno, están sus videos en YouTube, están en inglés obviamente, pero no hay que uno solamente con verlo puede entender muchas cosas. Ya, acá tenemos por ejemplo algunos ejemplos de sus ilustraciones que son como de las que a mí más me han motivado a hacer los dibujos que hago. Ya, y acá por ejemplo tenemos una imagen que yo he preparado previamente para hacer un ejemplo rápido de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar una referencia real en nuestros dibujos, ¿ya? Eh, Respecto al flujo de trabajo, yo básicamente utilizo muchos los atajos de teclado con las herramientas que utilizo, que son, por ejemplo, el cuentagotas, que acá en este caso la tengo en la letra Z, el pincel, que lo tengo en la letra X, y la goma, que la tengo en la letra C. Entonces, igual como si fueran las habilidades del LOL o cualquier otra, tengo los accesos rápidos en esas porque me queda más cerca porque hay que usar mucho el control y el alt. En Photoshop se utiliza mucho el control y el alt porque son las que cambian las opciones. Por ejemplo, nosotros con el alt podemos deseleccionar cosas, ¿ya? Y entre otras cosas, con el mayúsculo igual. Es fundamental que ustedes vayan practicando eso porque eso ayuda a que puedas hacer un dibujo en muy poco tiempo, ¿ya? Lo otro también, bueno, a practicar a diario, cosas que te van a pasar en muchos lugares, como ponte alguna meta y cosas así, y ten buenas referencias, bueno, un montón de cosas que ustedes pueden investigar por su cuenta. Aquí lo que yo quiero plantear en el fondo es el uso básico de pinceles grandes para hacer una primera parte que sea la que desde la cual podamos comenzar, ¿ya? En este caso yo tengo esta imagen, quiero solamente dibujar en la parte de abajo, así que lo que voy a hacer va a ser seleccionarla y en otra capa nueva voy a tirar encima un color que sea similar al que esté en la mayoría de la imagen que quiero copiar. En este caso va a ser ese celeste, ¿ya? Y voy a tratar de usar como referencia estos planos, ¿ya? Voy a se llaman planos en una imagen, a todos las líneas que separan cosas a la distancia, ¿ya? Este, por ejemplo, sería un primer plano. Un segundo plano sería esta línea de acá. Y un tercer plano sería ya lo que está más lejos, ¿ya? Ahora, si nosotros pusiéramos una persona mirando en esta situación, ese sería un primer plano que tiene ciertas condiciones que ahí las voy a mencionar. Un buen ejemplo de esto sería, por ejemplo, estas ilustraciones como la que hice acá. Esta, ¿ya? Acá podemos diferenciar un primer plano, que es este de acá, donde está esta persona fotografiando o grabando. Luego hay un segundo plano que puede ser este de acá, ¿ya? Y el tercer plano pueden agruparlos dependiendo de cómo ustedes quieran, ya serían estos de acá. Entonces, en teoría este debería ser un poco más oscuro. Luego se va perdiendo, dependiendo de la distancia, se va perdiendo el tono máximo del negro, ¿ya? Esto también tiene muchas interpretaciones dependiendo la complejidad de su ilustración. Acá, por ejemplo, estos son primeros planos, acá hay como otros puntos de fuga que pueden utilizar. En algunos casos hay cosas intrincadas como estos palacios y cosas que ustedes pueden ir
boceteando ahí a medida que se les vayan ocurriendo. Y también tenemos el caso de en la fantasía, o generalmente en el arte concepto se utilizan mucho estas como edificaciones un poco surrealistas de ciertos lugares y cosas por el estilo, ¿ya? En este caso, bueno, eso sería como una versión express de lo que serían los planos. Y acá en nuestro ejemplo vamos a utilizarlo para copiar parte de la paleta de color y hacer una especie de... ¿Ya? Si se fijan bien, yo estoy copiando los colores muy rápidamente. Y lo que me interesa en el fondo es de que los sectores se diferencien ya. Por ejemplo acá esta especie de morro que tiene. El mar obviamente ya. Algunos tonos del mar. La sombra de aquí del muelle. Ya. Ustedes solamente con hacer esto ya tienen la base para ir agregando más elementos a la imagen. ¿Ya? No voy a entrar en el tema de los detalles porque el tema de los detalles es meramente ya una cosa en la finalización de los dibujos. A nosotros lo que nos interesa es resolver tanto la atmósfera, ¿ya? Que es muy importante sobre todo para tratar de identificar qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Si es un lugar frío, si es un lugar cálido, si te dan ganas de ir a vacacionar ahí, si quieres hacer de que la historia, no sé, tenga algún giro en este lugar, ¿ya? Hay diferentes tipos de cosas, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo rápido. Si se fijan, yo solamente copié los tonos, pero no me estoy preocupando en los detalles, solamente estoy copiando los colores, algunos elementos que van a ser importantes en nuestra imagen, como por ejemplo este puente, y uno que otro color para luego después seguir copiándolo. Este mar, si bien está como muy a la rápida, ya, a la distancia se ve bastante bien porque nosotros tendemos a ver de lejos, a juntar los detalles, ¿ya? En este caso, voy a copiar acá el barquito, ¿ya? Son manchas solamente, o sea, se fijan de que no hay gran ciencia en esto. Y aquí es donde entra luego la práctica, porque hacer esto o tratar de realizarlo de una forma eficaz requiere bastante tiempo, sobre todo porque hay personas que se quedan un poco entrincadas en de que tiene que ser perfecto, sobre todo cuando copian una imagen, e incluso hacen unas especies de cuadrículas, ¿ya? Bueno, nosotros aquí no estamos haciendo esto, ya lo que estamos haciendo es meramente tratar de entender cómo funciona la imagen en sí para poder crear lo que a nosotros se nos ocurra, ¿ya? Bueno, tomando como referencia esto, si nosotros queremos llegar a un resultado similar a esto, lo que tenemos que hacer es tratar de ir entremezclando con un pincel que tenga alguna propiedad especial, como por ejemplo que si se fijan bien, hacia abajo es más grueso, hacia el lado es delgado y tiene como cierta textura, ¿ya? Es un pincel con forma doble y este es el que ustedes pueden ir utilizando para ir afinando detalles, ¿ya? En el caso del agua, por ejemplo, pueden ir entremezclando y aquí es donde empieza lo interesante porque la pintura libre tiene que ver mucho con el tema de ir mezclando los colores sobre el lienzo, ¿ya? Nosotros no usamos, o si bien usamos una paleta en un principio, no nos evita irle poniendo otros colores, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, puedo tomar un blanco, acá directo del cuadrado de color, el que está acá arriba, lo voy a bajar, tengo la pantalla dividida, entonces, ya. Acá, por ejemplo, en el selector, ya, se me volvió a perder, ok, ahí sí, ya. Ustedes pueden ir haciendo esta referencia y aquí es donde empieza lo interesante porque van boceteando, ir haciendo quizás un poco de textura, ir entremezclando otros colores. En este caso de este muelle aquí yo voy a hacer unas líneas,
ya tratan de siempre de traten de corregir cosas como por ejemplo los puntos de fuga que son bien importantes. Por ejemplo, en este caso el muelle tendría su punto de fuga bastante acá perdido en este sector, ¿ya? Los puntos de fuga son algo que ustedes pueden aprender muy fáciles, sobre todo en internet hay hartas referencias para hacer, por ejemplo, puntos de fuga del tipo como de lente gran angular, que es donde ustedes pueden hacer un punto y otro por acá y se los entremezclan. Bueno, este es un ejemplo bastante feo, pero aquí pueden, por ejemplo, empezar a construir casas y otras cosas ya. Eso como como una técnica express, ¿ya? Bueno, entonces aquí es donde empieza, por ejemplo, el tema de que van con nuestros pueden utilizar otros pinceles si lo desean, ¿ya? Yo acá, por ejemplo, bueno, estos pinceles los voy a dejar a disposición ahí en el link. Em, Pueden ir mezclando colores, pinceles, textura. Lo importante es que la mancha sea protagonista y todo lo que sea detalle lo vamos a ir haciendo después, ¿ya? Acá podemos correr un poco el mar. Aquí están un poco... Se pierde un poco el tema del agua, ¿ya? Vemos que esta parte también es oscura, pero como que pasa eso, ¿ya? Ustedes, si logran llegar a este punto donde pueden resolver el bosquejo en general de la ilustración, ya van a tener una gran parte del dibujo avanzado, porque el resto es solamente ir detallando, ¿ya? Aquí pueden, bueno, ir haciendo mezclas de matices ya, para darles textura, el agua también para, bueno, hay algunos, tengo acá algunos otros pinceles para ir haciendo recursos como por ejemplo el agua. Acá lo mismo con la vegetación si no quieren complicarse mucho la vida, ¿ya? Entonces, una vez teniendo esto, si se fijan, ya están bastante parecidos. No así iguales porque no lo hicimos igual. Pero a lo mejor nosotros no queremos que esto sea un pueblo, ¿ya? Puede que a lo mejor queremos que esto sea por ejemplo, un castillo, ¿ya? Aquí lo único que hago es tratar de... ¿Qué pasó? Ya nada. Acá, por ejemplo, podemos ir construyendo siluetas, porque los castillos a la distancia generalmente son solamente siluetas. No sé, por ejemplo, ya un castillo como el de Game of Thrones, ¿ya? Y empiezan a bocetear libremente y tienen que ir fijándose bien de que, por ejemplo, nosotros cuando llevamos el dibujo a blanco y negro, ya, voy a poner una capa acá de blanco y negro, color uniforme, no, a ver, es una capa de ajuste. Se me perdió esta cosa. Aquí, tono saturación y podemos bajar la saturación al mínimo y se nos convierte en blanco y negro, ¿ya? Aquí hay una cosa importante que quiero explicar que también tiene que ver con los tonos, ¿ya? Ustedes cuando, por ejemplo, ven el histograma o los niveles de una imagen con control L, no pasa nada. A ver. Es que una vez más la ventana se me quedó acá peor. Lo voy a bajar. Ya, esto. Voy a explicar brevemente esto porque es bastante importante, ¿ya? Esta parte de acá, que es la parte derecha, son las altas luces, ¿ya? En este momento no tenemos altas luces porque hemos usado muy poco blanco. Y la parte izquierda es la parte de los tonos oscuros o los negros, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, movemos estos valores, podemos ir cambiando la imagen dependiendo cómo estén nuestros colores. Como estamos usando blanco y negro, ya acá en esta capa de ajuste, podemos darnos cuenta de qué tan oscuro están nuestros planos, ya. Si este castillo está oscuro, quiere decir de que no está más cerca, porque recordemos, los primeros planos se encuentran en esta parte, ¿ya? Ese será nuestro primer plano y este sería nuestro plano del medio, ¿ya? Porque esto de acá sería el tercer plano. Esto
esta parte en general no puede estar tan oscura como el plano de acá al frente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Voy a sacar los colores. Y esto es algo que Feng Shui utiliza mucho, porque aquí ya nos vamos a desligar un poco de la fotografía para llevarlas un poco más al tema de la ficción. Es utilizar un pincel difuso, como acá en este sector, para alejar las cosas hacia atrás. ¿Ya? Por ejemplo, yo copio un color cualquiera, ¿ya? Este pincel, si bien está en opacidad al 100%, es bastante suave, es bastante tenue. Entonces, nosotros, por ejemplo, si tomamos un color y lo aplicamos en grande sobre un lugar, se nos alejará hacia atrás. ¿Ya? Acá en nuestro ejemplo lo vamos a hacer con un poco de azul. Y miren, lo ponemos. Tienen que hacerlo siempre con el color de la luz para que se les vaya alejando el dibujo. ¿Ya? Ahí se aleja un poco, ya cambia en comparación a la fotografía. Y bueno, podemos ir haciendo otros ajustes a medida que vamos dibujando. ¿Ya? Yo en este caso, ya, vamos a ver. Aquí ya podemos ver la diferencia de la fotografía con la ilustración. Pero esto es un ejemplo solamente para tener en referencia con los planos. ¿Ya? Puedo seguir utilizando colores oscuros porque puede que a lo mejor en esta parte, no sé, imaginemos que hay una sombra, viene una luz desde acá y esta parte tiene que generar sombra sí o sí. Entonces voy a tener que oscurecer, no al nivel de llegar a un negro, pero ahí lo podemos ir viendo, ¿ya? Y eso sería en cuanto a la relación de la distancia. Le había explicado a alguien del Discord, no recuerdo bien, pero tenía, por ejemplo, tonos muy oscuros en esta parte. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago una silueta muy dura con ese oscuro? Parece de que estuviera a la misma distancia que el muelle, ¿ya? Porque tienen el mismo tipo de negro, ¿ya? La idea es que el negro de acá siempre tiene que ser un poco más tenue. Pueden bajarlo desde acá, incluso darle un poco de color. Y no me cambió. Ahí sí. Y este sería una sombra adecuada para ese plano, ¿ya? Y aquí es donde también ustedes pueden empezar a diferenciar otros planos a la distancia. Todo depende de la cantidad de qué tan oscuro están haciendo estos planos, ¿ya? Eso es muy importante, como dicen en Los Simpsons, porque le va a dar mucho realismo al dibujo, a pesar de que sea ficticio. El de que nosotros tomemos en consideración este tipo de cosas, ¿ya? Aquí estamos haciendo una especie de faro, ¿ya? Cosa que acá igual existe, pero creo que es un árbol. Incluso aquí en esta parte hay una virgen, que es como una gruta, ¿ya? Muy interesante si vienen por acá. También estoy mostrando. Entonces aquí ya, por ejemplo, podemos ver un cambio en este lugar, donde, claro, podemos ver que la luz viene desde acá. Entonces se genera una sombra en este lugar y hace de que ya se vea diferente la imagen, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, el agua obviamente va a estar más oscuro en este sector. Dense cuenta de que a pesar de que yo estoy utilizando todo en una sola capa, puedo ir corrigiendo todas estas líneas y no pasa absolutamente nada. Ya no se hagan esclavos del control Z, porque a veces con estos errores y azares resultan cosas interesantes. Bueno, y acá por ejemplo podemos ya hacer no sé, otro tipo de plano, pero siempre cuidando de que el nivel de oscuridad no sea más que, si esto lo vamos a hacer a esa distancia, tiene que tener colores relacionados con esa distancia, ¿ya? O tonos, ¿ya? Y aquí en este primer plano vamos a hacer una cosa así. Entonces, ¿cómo puedo bajar yo los tonos? Bueno, poniendo un efecto de luz atmosférica muy suave, ¿ya? Por ejemplo acá. ¿Ven cómo cambia? Y incluso puedo bajarle este plano de acá con blanco para poner un primer plano, valga la redundancia. Vamos a hacer una persona aquí que está mirando a la distancia, ¿ya?
¿Cómo se llama esta pintura de Friedrich? Caminante en un mar de nubes, una cosa así. No me acuerdo mucho, hice un ensayo en la universidad de eso. Y aquí podemos poner ahí a la persona o sacándose una selfie, qué sé yo, ¿ya? Ahí, sacándose una selfie con el teléfono. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, una idea de esto, ¿ya? Consejo. Ustedes, por ejemplo, una vez que ya llegan a este punto, ya están prácticamente al otro lado porque comprenden cómo ir utilizando el pincel de forma tan eficaz para ir corrigiendo errores y haciendo sobre todo efectos, ¿ya? Y esto ustedes los pueden, esto es solamente observación, ¿ya? Por ejemplo, ir aplicando efectos en ciertas cosas. Es un tema de observación, un tema, tienen que ver muchas imágenes. Acá, por ejemplo, Feng Shui en este caso utiliza algunos tonos muy especiales para hacer estas partes de sombría. Acá la Solana, por ejemplo, está igual con unos tonos más blancos. Pueden ustedes ir modificando. Si tienen problemas pueden ir experimentando cómo quedan, por ejemplo, estos tonos acá. Ven de que se generan otros planos, ¿ya? Feng Shui generalmente lo que hace es tener muchos planos con información del tipo textura, y esto es lo que en el fondo hace, porque si yo resumiera esta parte a esto, como que no pasa nada, pero si yo le voy poniendo diferentes matices con diferentes tamaños de pincel y otras situaciones, la imagen va quedando entretenida o interesante de ver, ¿ya? Ahora acá en el caso de las iluminaciones, ahí podemos recurrir a nuestra técnica del sobreexponer, ¿ya? Donde podemos cambiar temperaturas de cosas, por ejemplo, ya, luces. Por eso es bueno siempre tratar de bocetear a una capa. En mi caso me funciona bien, ¿por qué? Porque yo voy a cambiar un poco el tono de los colores, el balance de color. Esto se hace con control B larga, eh, el equilibrio de color, lo voy a mostrar acá. Bueno, el tema de la modificación o edición de fotografías lo voy a ver en otro video. Ahora solamente quería que les quedara claro esto. Y aquí pueden ustedes modificar su escena, ya. Si queremos que sea un atardecer, usamos tonos más amarillos, ya. Podemos bajarle un poco también la saturación con control U. Llegan a esta ventana. Si sienten que los colores están muy fuertes, pueden bajarlo un poco, y aquí pueden aplicar su técnica de sobreexponer color con un atardecer amarillo, ya, naranjo. Y voy a bloquear la parte de la foto, y aquí es donde ustedes pueden empezar a jugar con la iluminación, ya. Se fijan cómo rápidamente pueden hacer una escena tomada de referencia de otra, pero con estos ajustes les va a funcionar, ya. Lo importante es que traten de practicarlo, traten de entenderlo sobre todo, y eso sería por ahora, ya. Bueno, acá les voy a dejar en los links los pinceles que están en el Debian, uno que otro link a los videos del canal de Feng Shui, que es donde hace todo esto, pero en versión en inglés y en videos mucho más largos de 1 hora. Y bueno, eso. Ahora pueden dejar en comentarios qué otra cosa quiere que converse a futuro, y tratar de no hacer tan largos estos videos porque pucha, si fuera por mí pudiera conversar mucho tiempo, pero no es la idea tampoco, ¿ya? Eso. Nos vemos, chao.